desde ya que aquí hay una sensación de tranquilidad, de alegría, de tranquilidad por el éxito de la jornada electoral, que fue impecable, reconocida incluso por el candidato opositor que ha perdido las elecciones, y acaba de dar un parte el Consejo Nacional Electoral, que es el organismo que hace el conteo, el organismo autónomo que hace el conteo de los votos, y prácticamente el candidato oficialista Hugo Chávez Frías, del Partido Socialista Unido de Venezuela y los partidos aliados del Gran Polo Patriótico, ha alcanzado la cifra de 8 millones de votos, en contra del candidato de oposición, Enrique Capriles Radonsky, que ha obtenido 6.400.000 votos. Esto significa un 55% a favor de Hugo Chávez, un 45%, llegando a casi arañando el 45% Capriles Radonsky, lo cual constituye algo más del 10%, 10,5 puntos de diferencia entre un candidato y el otro. Es una elección que ha estado muy polarizada, sí, que ha sido muy tensa, que ha recogido la atención sí, en toda América Latina, incluso en Estados Unidos y en otros lugares del mundo, y cuando se esperaban actos de violencia, se temían situaciones críticas, bueno, nada de eso ha ocurrido, todo se ha desarrollado de manera pacífica y correcta, y el presidente, que se manifestó en favor de la revolución bolivariana y de un proyecto socialista, ha obtenido esta victoria que abre las puertas para un cuarto mandato electoral, y permite que Hugo Chávez, el presidente de Venezuela, continúe en el gobierno hasta el año 2019. ¿Qué significa, Jorge, que Capriles haya obtenido el 44% de los votos? ¿Es un apoyo a Capriles o es por una alianza que ha habido de los grupos opositores? Bueno, su pregunta es ¿qué significa que Capriles haya sacado esa cantidad de votos? Claro, si todos esos votos son de Capriles, digamos. Bueno, son votos muy variados, porque la Alianza de la Unidad Democrática, así llamada, ha agrupado a una cantidad muy grande de fuerzas políticas y de partidos, muy diversos, muy diferentes, donde cada uno ha aportado lo suyo, pero básicamente también ha tenido un componente de votos de aquellas personas que simplemente están descontentas con el presidente, de manera que puede decirse que hay riesgo de que esa alianza se vaya deteriorando con el pasar del tiempo, e incluso ya está planteado el desafío de las elecciones regionales, que serán aquí para gobernadores de los estados dentro de nada más que un mes, de manera que allí incluso muchos dicen que en los departamentos, en las gobernaciones de aquí de Venezuela, es muy probable que esa alianza ya no logre constituirse y permanecer como tal. Es decir que desde ya que no son todos votos de Capriles Radonsky, pero hay que reconocer que él ha sido quien ha llevado adelante esta campaña y que tiene lógicamente la mayor capitalización de esa cantidad de votantes. Porque uno podría pensar que el 54% sí es de Chávez. Bueno, sí, eso no hay duda alguna, porque desde ya que todos los partidos que han apoyado al presidente han consolidado su unidad en el Gran Polo Patriótico y en el Comando de Campaña Carabobo, que es el que llevó la unidad de la lista encabezada por Hugo Chávez Frías, que por otra parte ha triunfado, y esto indica que se ha fortalecido no solamente la figura del presidente Hugo Chávez, sino su planteo, que básicamente él lo puso en términos de pueblo o burguesía, independencia o dependencia de los Estados Unidos, socialismo o capitalismo, y con este programa y con este tipo de ideas polarizantes es que Hugo Chávez logra esta victoria tan importante, como ha sostenido el embajador argentino aquí en Venezuela, el embajador Chepi, que ha planteado muy claro que es
una elección que va en beneficio del proceso de unidad e integración regional latinoamericana, expresado fundamentalmente en la UNASUR, pero que adquiere contornos novedosos y muy importantes desde la incorporación reciente, como todos sabemos, de la República Bolivariana de Venezuela al Mercosur. Y esto es un elemento que ayuda a la estabilidad del Mercosur y a la estabilidad y solidez de la presencia venezolana justamente en el mercado común del sur. ¿Cómo han reaccionado los medios una vez que ya están estos resultados? Sabemos que se habían anunciado, bueno, desde cacerías de opositores a Chávez hasta balaceras generalizadas, inclusive habían comprado chalecos antibalas las personas que estaban ahí en el búnker de Capriles, etcétera. Después de que nada de eso sucedió, ¿cómo han reaccionado los medios en Venezuela? Bueno, yo noto que habiendo leído varios diarios y visto los canales de televisión, que en los canales y los medios que han jugado un papel opositor, que han anunciado todas esas tragedias que vos decís y que no ocurrieron, y que se manifestaron claramente a favor del candidato derrotado, he notado una cierta desorientación, a partir especialmente del momento en que el candidato Capriles Radonsky declaró que acepta el resultado y que acepta el mensaje de la voluntad popular. Sí. A partir de ese momento, entiendo que este tipo de periodismo ha quedado desorientado, pero seguramente mañana, pasado mañana, ya veremos algún tipo de orientación que indique el enfoque que ellos van a tomar. Hace unos minutos terminó una conferencia de prensa que dio el vicepresidente primero del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, quien ante los insistentes reclamos de que debían ser tenidos en cuenta los 6 millones de votos que obtuvo el candidato opositor, él señalaba, bueno, pero también ellos deberán tener en cuenta los 8 millones de votos que tuvo el presidente Hugo Chávez y que le permiten ser reelecto. Es un argumento reversible, digamos. De manera que son incuestionables estos datos, estos números de la realidad, y la paz y la tranquilidad con que se desarrolló el proceso electoral y las garantías que fueron dadas tanto por el Consejo Nacional Electoral como por el Plan República, que es el plan que dirigen las Fuerzas Armadas y que han dado absolutas garantías de seguridad al punto de que no se han producido incidentes. Sin embargo, creo que han habido varios elementos disuasorios de los intentos seguramente de algunos sectores para provocar algunos problemas, en especial el gigantesco acto de cierre de la campaña electoral de Hugo Chávez, que fue verdaderamente gigantesco, el acto de mayor dimensión humana que se haya podido realizar alguna vez en la historia de Venezuela. Por otra parte, la fuerza de la votación, que fue incuestionable, no se gana por una pequeña cantidad, se gana por más de un 10% de los votos. Sí. Y finalmente por el hecho de la solidez de las Fuerzas Armadas, que han dicho que van a custodiar y garantizar el resultado electoral, sea cual fuera este resultado. Y seguramente por las medidas de seguridad y de control que han tomado las fuerzas que garantizan la seguridad de los habitantes acá en el país, y que fue verdaderamente notorio, impidiendo cualquier problema y por el contrario facilitando la actividad de las personas que se acercaban a las mesas de votación para ejercer su derecho al voto, cosa que fue absolutamente garantizada, de manera que es un verdadero triunfo, podemos afirmar, de las ideas avanzadas, de las ideas progresistas, del planteo del socialismo del siglo XXI, del presidente Hugo Chávez Frías, y del proceso de integración regional latinoamericano y caribeño que está en curso
y que todo indica que se fortalece seriamente a partir de este resultado electoral. Que hayamos pasado, hablo en plural porque considero que es una cuestión que nos concierne a todos los latinoamericanos, que hayamos visto un golpe de Estado en Venezuela y hoy estemos viendo que el candidato opositor acepta que ha perdido una elección por una cantidad de votos muy importante. ¿Esto es un avance de la oposición también? Bueno, puede entenderse que es un progreso en el sentido de que efectivamente es un sector que ha dado un golpe de Estado para sacar del gobierno al presidente Chávez, que ha hecho un paro petrolero, que ha cometido distintos atentados violentos y que incluso ha recurrido al peso de su aliado principal, que son los gobernantes de los Estados Unidos. Sin embargo, el hecho de que hayan reconocido este resultado indicaría que se avienen a una táctica de participación en la vía democrática, de búsqueda de recuperar el gobierno por la vía electoral, por la vía correcta, y esto sería una consolidación de la democracia venezolana y una maduración de su sistema político, de modo tal que ellos tienen ahora varias oportunidades, tienen las elecciones regionales, incluso la Constitución prevé a mitad de mandato, es decir, dentro de 3 años, un referéndum revocatorio de la autoridad presidencial. Es decir, continúa el desarrollo del proceso democrático, tiene su agenda que continúa y allí se irá viendo en qué medida esta actitud democrática y de reconocer la victoria de Chávez se mantiene en el pensamiento de los dirigentes de la derecha venezolana. Antes de preguntarle, Jorge, lo que me parece lo más interesante e importante para nosotros respecto a esta elección, que es que Chávez haya nombrado a Néstor Kirchner, a Cristina Kirchner, sí, a la Argentina, en primera instancia cuando saludó luego de que se supiera el triunfo. Antes de preguntarle eso, quisiera preguntarle sobre el accionar de algunos representantes argentinos que fueron. Están básicamente Patricia Bullrich. ¿Se ha cortado la comunicación? ¿Se cortó la comunicación con Jorge Creines? Bueno, queríamos consultarle a Creines sobre la participación de Patricia Bullrich, que a esta altura todos lo saben, violó la veda electoral. Está prohibido dar datos sobre encuestas en boca de urnas, y Patricia Bullrich publicó datos en Twitter, y eso es lo que le queremos preguntar a Jorge Creines. Vamos a ver si podemos retomar el llamado. Recordamos que Jorge Creines es un columnista habitual del Candil y ha estado él observando en primera persona las elecciones en Venezuela. Ahí está Mario Ávila tratando de comunicarse nuevamente con él. Les propongo, si le quieren hacer una pregunta a Jorge, que la hagan al contestador, al 425-7931, y si no, por mensaje de texto al 156-51-5522. Ahí creo que lo tenemos en línea. A ver, Jorge, en 5-4. Sí, bien. Jorge, lo que le quería consultar era por el papelón de Bullrich, para hacerla corta. Sí. ¿Qué se puede decir sobre eso? Bueno, eso ha trascendido, entiendo, más en la Argentina, que sigue el trabajo que realizan estas figuras que acá en Venezuela francamente no han existido, no han tenido vigencia. Pero sí, entiendo que ha hecho un papelón y que no ha sido la única política argentina o la única figura política de la Argentina que ha jugado de esta manera. Por acá en algún momento vimos así a cierta distancia a Jorge Lanata, y sabemos de algunos otros políticos que han resbalado, han pisado la banana en esta ocasión. Y por el contrario, como me adelantaste, ¿cuál sería tu última Vamos pregunta? a la importante, sí. Claro, quiero decir que muchos habrán escuchado, habrán visto allí en Buenos Aires en directo incluso el discurso del presidente Chávez,
y su agradecimiento a al inmediato saludo de felicitación que recibió una vez conocido el primer boletín del Consejo Nacional Electoral por parte de nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y las menciones que hiciera particularmente a la Argentina, al general Perón, a Evita, y puntualmente también a Néstor Kirchner y a Cristina Fernández de Kirchner. Esto indica la vocación integracionista de Venezuela, que la alianza estratégica entre Argentina y Venezuela se consolida, y se consolida en el marco de este proceso de unidad y de integración regional a que nos hemos referido. Por lo cual, como también planteaste en algún momento de esta conversación, no solamente se trata de un triunfo del pueblo venezolano, sino también que nosotros podemos sentirnos triunfadores, los argentinos, de esta contienda, que seguramente va a tener un efecto también en las próximas elecciones de febrero en el Ecuador, en que se va a poner en cuestión la presidencia de Rafael Correa, y en los procesos que están en curso. Sabemos que la elección venezolana era el fin de un ciclo de elecciones en toda la región, pero entendemos que a su vez es el principio de otro ciclo que se inicia en la jornada de hoy o en la jornada de ayer, y que seguramente hay que prever que va a ser de fortalecimiento de los procesos de ampliación democrática, de independencia nacional, de integración regional y de creación de nuevos derechos que se viene dando en toda nuestra región. ¿Qué presencia, esto no lo digo en términos futbolísticos ni nada, simplemente para destacar la importancia histórica que han tenido varios argentinos, esta cadena ética que a veces uno habla, y es una frase de Osvaldo Bayer, ¿no? La cadena ética. Ha nombrado Chávez a San Martín, ha nombrado al Che Guevara, ha nombrado a Perón, ha nombrado a Eva Perón, y finalmente ha nombrado a Néstor Kirchner y a Cristina Kirchner, es decir, 6 argentinos y argentinas que están dentro del discurso de victoria electoral de Hugo Chávez. Sí, nos tiene muy presentes, tiene un afecto especial hacia la Argentina, conoce mucho de la historia argentina y rescata evidentemente a este conjunto de figuras que sin duda alguna están en el afecto del pueblo argentino y que han estado notoriamente señalados en el momento de victoria, en el momento de auge, en el momento de mayor alegría, que Hugo Chávez, el presidente de Venezuela, en el momento del triunfo, haya recordado a estas figuras de nuestro país. Es evidentemente una nota de satisfacción para todos nosotros los argentinos. ¿Tendrá algo que ver, ya, y lo dejo tranquilo Jorge, con la defensa que ha hecho de alguna forma Cristina Fernández de Kirchner de Chávez frente a las preguntas de los dos polos, digamos, del neoliberalismo, como fueron las universidades de Estados Unidos, de Georgetown y de Harvard? Bueno, allí la presidenta cabe señalar que consideró que el presidente Chávez es el más democrático de todos los presidentes de América Latina, a partir de sacar simplemente la cuenta de los años que está ejerciendo el gobierno y la cantidad de procesos electorales que ha convocado. Este es el 15º proceso electoral que Chávez ha convocado, ganó casi todos, perdió uno. A mí me tocó también estar presente aquí en Caracas en ocasión del intento de reforma, del segundo intento de reforma de la Constitución bolivariana, y allí la propuesta de Chávez perdió, y Chávez salió muy rapidito a decir reconozco la derrota, hemos perdido, y no se va a avanzar en el cambio constitucional. De manera que quien ha reconocido, quien ha tenido la valentía de reconocer una derrota, estaba dispuesto otra vez a hacerlo, pero el pueblo venezolano fue el que dio la última palabra, y 8 millones de nuestros hermanos de aquí, de la República Bolivariana de Venezuela, le han dado el respaldo para un nuevo mandato, en este caso de 6 años, lo cual da un alivio muy importante para que la ecuación energético-alimentaria en América del Sur continúe desarrollándose sin inconvenientes. Jorge, es un placer escucharlo como siempre, uno aprende muchísimo, y en esta ocasión un plus, porque ahí mismo, desde el lugar mismo donde se ha realizado la elección,
Así que un abrazo grande en nombre de todo el programa, ¿no? Del Candil. Muchísimas gracias. Bueno, y muchísimas gracias a ustedes por el llamado y un saludo para todos los mendocinos y argentinos. Muchas gracias.